New Opel Crossland. Diseño para la vida real. Emisor Podcasting. Las historias del deporte normalmente las escriben los talentosos, los ganadores. Sin embargo, muchas veces son protagonizadas por personajes, ideas o fuerzas ocultas que habitan fuera de las canchas y que responden a todo tipo de intereses, algunos secretos, otros más evidentes. Esto es Expediente Bianchi, donde buscamos explicar hechos que han quedado sin resolver y donde analizamos a figuras trascendentales que merecen que la historia sea contada con otro punto de vista. Si quieren justicia, si quieren verdad, hay que buscarla juntos. Bienvenidos a Expediente Bianchi, en Emisor Podcasting, primera temporada. Expediente Bianchi, capítulo 1. Johan Cruyff, el jugador de fútbol más trascendente de la historia. Hacia el lado derecho, centra, muy cerrado, remata Cruyff, pero sin... ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Cruyff! Increíble, sensacional, fabuloso, señoras y señores oyentes. Johan Cruyff en el aire, recordándonos los remates de Nova y Agosta. El holandés Johan Cruyff, partamos por esto, es el futbolista más trascendente de la historia, lejos, por masacre. Un gran jugador, sí, claro, muy talentoso, muy exitoso, pero también el más importante de todos, el más relevante, incluso como técnico. ¿Qué condiciones hay que reunir para eso? Desde luego, un gran talento. El deporte se trata de competir y de ganar. Si quieres ser el mejor, tienes que ganar, mucho, ser superior al resto y demostrarlo con títulos. Pues bien, Johan Cruyff, el holandés volador, lo ganó todo, pero además, vaya detalle, cambió el fútbol para siempre. Y 2 veces, no solo una. Primero como jugador, donde se tituló de rebelde, de reformista, de revolucionario. Así lo recuerda otro rebelde eterno, el goleador chileno Carlos Caselli, que jugó contra él a mediados de los 70s. Yo diría que el flaco tenía características diferentes a lo normal del futbolista. Era como una gacela dentro del campo, a pesar que en esa época en España pegaba unas patadas increíbles. Y él era un hombre muy inteligente para jugar, muy inteligente. Más allá de jugar bien al fútbol, tenía la inteligencia de poder cubrir espacios, de poder buscar los espacios donde no había nadie y de poder colaborar bien con sus compañeros. Quizás por eso sus equipos ganaban siempre. El Ajax, la selección de Holanda, el Barcelona, el Feyenoord, los Aztecas de Los Ángeles o los Diplomáticos de Washington. Desde que apareció a fines de los 60s, con sus piernas flacas en las canchas de Ámsterdam, Cruyff fue goleador y capitán en todos los equipos en los que jugó. Fue elegido 3 veces el mejor jugador del mundo, el 71, el 73 y el 74. Finalista y mejor jugador del Mundial de Alemania, 74. Máximo goleador de la Liga Holandesa, que ganó en 9 ocasiones con 2 equipos distintos. Ganador de la Copa de Clubes de Europa, hoy conocida como Champions League, 3 años seguidos con el Ajax, más la Intercontinental de Clubes. Campeón también de la Liga Española y de la Copa del Rey con Barcelona. Y eso que era un fumador empedernido. Soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido 2 grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita. Dejemos de lado el casi, porque así fue. De hecho, murió muy joven, en marzo del 2016, a los 68 años, producto de un cáncer al pulmón, dejando un legado imborrable y los mejores recuerdos de su paso por las canchas, un juicio que comparte el argentino Jorge Valdano. Johan era un jugador de unas condiciones tremendas, con una enorme inteligencia para manejar los cambios de ritmo, que tenía peso en todos los sectores del campo. Si decidía jugar de líbero, era el mejor. Si decidía jugar de medio centro, directamente te ganaba los partidos. Parece impresionante, pero ¿era mejor que Pelé? ¿Mejor que Maradona incluso? Especulaba un poco más que Pelé y Maradona. Yo creo que Pelé y Maradona eran jugadores más espontáneos y Cruyff era como más calculador, ¿no? Sabía cuáles eran los partidos que era importante jugar bien y había otros partidos a los que no parecía darle tanta importancia. Lo que sí tenía, suponemos todos, obviamente, era mucha personalidad. Una personalidad para parar un tren, un jugador que gobernaba los partidos, que influía de una manera decisiva en el árbitro, por ejemplo, y ni hablar con respecto a sus propios
jugadores, era un entrenador dentro de la cancha que hacía lo que se le antojaba, pero un carisma muy, muy grande y además una inteligencia que luego ha proyectado a su condición de entrenador. Tiene razón Valdano, vaya que lo proyectó, porque tras su retiro de las canchas en junio de 1984, luego de haber jugado 684 partidos y de haber marcado 371 goles, Cruyff volvió al Ajax como entrenador y consiguió otra vez ser campeón de Holanda y ganar la Recopa de Europa. Luego volvió al Barcelona, ahora como míster, y otra vez tocó el cielo, 11 títulos en apenas 4 temporadas, entre ellos 4 ligas, una Copa del Rey, una Champions y una nueva Recopa. Pensando otra vez fuera de la caja, remeciendo de nuevo el tablero, cambiando las normas vigentes, porque no solo le quitó la hegemonía histórica al Real Madrid, los catalanes de hecho han ganado 16 ligas contra apenas 8 de los merengues desde 1990, sino que trajo una nueva fórmula al club, una fórmula para trabajar que hasta hoy no se abandona, la formación de futbolistas en la Masía, sus divisiones inferiores, como arma principal para pelearle el poderío al millonario archirrival. No lo digo yo, sino uno de sus principales discípulos, y con el tiempo, uno de los mejores técnicos de la historia, el catalán Pep Guardiola. El Barcelona actual, que en los últimos 10, 15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Dejó una marca Cruyff, trascendió. Hay un antes y un después de su aparición, sin duda. Cambió el ambiente en el que estaba inmerso, las reglas, las formas de trabajar, de relacionarse, de convivir. Desde luego cambió los métodos de entrenamiento y la manera de jugar al fútbol, creando un sello propio. Ya como técnico, Cruyff inventó los equipos multidisciplinarios, con más de un técnico ayudante, con analistas, preparadores físicos, entrenador de arqueros, especialistas en técnicas de respiración, médicos, kinesiólogos, reflexólogos, terapeutas, algo que nunca antes había existido y que sigue vigente hasta el día de hoy. Modificó todo para siempre Cruyff, y son muy pocos los que logran eso, menos los que lo logran 2 veces, porque Johan Cruyff cambió 2 veces la forma de entender el juego, primero como futbolista, con el fútbol total del Ajax y la selección de Holanda, y luego como técnico, con el tiki-taka del Barcelona, con convicciones que en su momento fueron revolucionarias, pero que explicadas por él mismo parecen extremadamente simples. En el fútbol siempre hay que llenar el medio campo, siempre llenarlo, porque puedes dar presión. Si lo vacías, nunca puedes dar presión y estos pueden defender mucho más fácil. Entonces es cuestión de posición, nada más. Una simpleza en sus palabras que incluso puede generar risas, como vemos al recordar su paso por un programa de televisión catalán. La filosofia de Johan Cruyff com a entrenador podríem resumir-ho i de fet nosaltres hem confeccionat un petit manual per entendre la filosofia del futbol. En diríem el futbol segons Cruyff. Comencem. Primer capítol. Si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Sí. Y aún se juega con uno, que un balón solo. Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, o menos problemas. Pero se trata básicamente de 2 cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Clarito, pero hay cosas del éxito de Cruyff que no se entienden bien si uno no conoce su vida. Leyendo su estupenda autobiografía titulada simplemente Johan Cruyff, podemos entender ciertas cosas hasta aquí desconocidas. Cuando joven, cada verano terminaba la temporada de fútbol en Holanda y entonces el béisbol se me daba muy bien. Me permitía concentrarme en muchos detalles que después me resultaron muy útiles para aplicar en el fútbol. Como catcher, eres tú quien determina el lanzamiento del pitcher porque él no tiene la visión global del campo de juego. Ahí aprendí lo importante que es saber dónde vas a lanzar la bola antes de recibirla, a tener siempre una idea muy clara del espacio que te rodea, de dónde está cada jugador, compañero o rival. Ningún entrenador de fútbol me dijo jamás que tenía que saber a dónde iba a mandar la pelota antes de recibirla. Esa es una lección que aprendí del béisbol, junto con la velocidad del arranque, el cómo deslizarse por el suelo, la orientación espacial y el anticiparse a los movimientos de los tuyos y de los otros. Son los mismos principios que luego aplicamos en el Barcelona en los ejercicios de control y los rondos de un toque, que son la base del famoso tiki-taka. Un buen jugador, incluyendo al arquero, es el que toca el balón una sola vez, de primera, y ya sabe dónde ir para volver a recibirlo. Suena tan obvio, ¿no? Por eso grandísimos jugadores lo único que querían era llegar a jugar bajo su mando, como pasó con el búlgaro Krzysztof Stoichkov. Mister trabajó mucho en el aspecto cómo él se movía
el movimientos en terreno de juego, me cambiaba las bandas como a él le gustaba mucho cuando él jugaba, de cambiar constantemente a buscar espacios. Opel nos trae un diseño real para la vida real. New Opel Crossland. Un modelo para los que disfrutan la vida, los momentos y el camino. Cotiza hoy, disfruta su ingeniería alemana y vive su diseño. The New Opel Crossland. O en el caso del rumano George Hagi, que pudiendo ir a otros lados después de su gran despegue, prefirió ponerse a las órdenes del holandés. Hombre, sí, por eso he elegido para venir aquí, porque el módulo de juego me va mucho. Sabía explicar el juego, Cruyff, destacar lo relevante, como por ejemplo la importancia de tener calle. Pocos lo explican tan bien como él en su biografía. Todo comienza en la calle. Cuando la pelota rebota en la vereda sobre superficies diferentes y ángulos extraños, aprendes a reajustar tus pasos al momento. A lo largo de mi carrera, la gente se ha sorprendido de ver mi capacidad de reacción y mi habilidad para patear de manera inesperada. Eso se lo debo a cómo me crié, a que de niños, en la zona obrera de Ámsterdam donde crecí, pasábamos tanto tiempo fuera de la casa como fuera posible y jugando al fútbol donde podíamos. Lo mismo ocurre con el equilibrio. Cuando te caes sobre el cemento duele y por supuesto no quieres que te pase. Así que aprendes a jugar fútbol procurando no caerte nunca, ni siquiera cuando te empujan. Después, ya en el pasto, todo es más fácil. ¿Algo más que aclara el libro? Por supuesto, la relación con la pelota. Yo quería jugar fútbol en todo momento, hasta en clases, y desde muy pequeño empecé a ser conocido como el chico de la pelota. Todos los días llevaba mi pelota a las clases, la dejaba abajo del pupitre y me la pasaba de un pie a otro durante horas mientras el profesor daba su lección. A veces me echaban, pero me sirvió mucho. Lo hacía de forma tan instintiva que no me daba cuenta cómo pasaba sin parar la pelota del pie derecho al izquierdo. Aparte de eso, la verdad, no aprendí mucho en el colegio. Algo que a lo mejor podría decir también el mejor futbolista de la actualidad, el argentino Lionel Messi, que para su fortuna también se cruzó con Cruyff en el Barcelona. Una persona muy influyente en el fútbol mundial y sobre todo en el Barcelona, ¿no? Gran parte de todo lo que vivió el Barcelona este último tiempo es por él, una persona que cambió la cabeza y el fútbol del Barcelona y una persona muy querida por todo el mundo del fútbol y sobre todo por la gente de Barcelona. Pero ¿cómo partió todo? En el Ajax, en Ámsterdam, con el abrazo de su mentor, Rinus Michels. Yo tenía 18 años cuando él llegó al club. Era el más joven del equipo, pero él me llevaba aparte para hablar de táctica y de cómo íbamos a jugar. No lo hacía con nadie más y fue mediante esas conversaciones que se formó nuestro vínculo y que nació el fútbol total. Yo dentro de la cancha y él fuera de ella. Hablábamos de cómo podíamos mejorar si hacíamos ciertas cosas mientras el resto seguía haciendo lo mismo. Nosotros sabíamos lo que hacíamos y además lo hacíamos con gusto porque era diferente. Queríamos ganar partidos, pero también queríamos divertirnos y divertir al público. Nosotros cuestionamos el pensamiento oficial e inventamos eso de que el delantero es el primer defensor y el arquero el primer atacante. Por eso, hasta el día de hoy me vuelvo loco cuando veo jugadores quietos en el terreno de juego. Y no se trata de cuánto corres, sino de a dónde corres. Si logras crear triángulos constantemente, la circulación de la pelota no se interrumpe nunca. Ya, pero ¿qué era? ¿Qué es finalmente el fútbol total, Johan Cruyff? Una cuestión de distancia y posición. Si aciertas con la distancia y la posición, todo encaja. Requiere mucha disciplina, claro. Nadie puede ir por su cuenta. Así no funciona. Si alguien empieza a presionar a un contrario, el equipo entero tiene que unírsele. Y además tienes que tener siempre visión global. Siempre tienes que poder ver la pelota. Como en el rugby, otro deporte del que aprendí mucho. En el rugby, los jugadores tienen que lanzar la pelota hacia atrás para poder correr hacia adelante. Así tienen una idea clara de lo que sucede ante ellos. Lo mismo pasa en el fútbol, pero hay mucha gente que no lo entiende. Creen que tienen que jugar el balón hacia adelante cuando en realidad tienen que pasárselo al que viene atrás, porque ese tiene una mejor visión. José María Vaquero, otro que estuvo en Barcelona bajo sus órdenes, destaca cómo traspasaba esos conceptos. Era como muy natural y como muy práctico y por lo tanto enseguida entramos en esa dinámica, ¿no? Una dinámica que cambió primero el juego, luego los cuerpos técnicos como vimos, pero también la forma como se negociaba, porque fue Cruyff el creador del concepto del representante y el organizador del primer sindicato de jugadores de fútbol de la historia. Cambió cómo y cuánto se pagaba a los jugadores, inaugurando ideas que hoy son comunes, pero que antes de él no existían, como los premios, las primas, los porcentajes de recaudación o los montos por publicidad. En una época en que ningún jugador había oído hablar del marketing y las relaciones comerciales, Cruyff las trajo al fútbol.
Lo recuerda así en su autobiografía. La irrupción en mi vida de Cor Koster, mi suegro, fue fundamental. Era un comerciante de diamantes en Ámsterdam y un obstinado hombre de negocios. Rápidamente pasó a negociar por mí los contratos, transformándose en mi representante. La junta directiva del Ajax estaba asombrada y al principio querían echarlo de las reuniones, pero yo les decía, si ustedes son 6, ¿por qué yo no puedo tener a alguien a mi lado que me asesore? Hasta que entendieron. Gracias a él, luego creamos el primer sindicato de jugadores del mundo y el primer sistema de pensiones para jugadores de fútbol, cosas que hoy son muy comunes pero que antes no existían. Todo eso llegó al fútbol conmigo y con mi suegro, incluso la fórmula para repartir premios por partido jugado. Quien más jugara conseguiría más dinero. Fue una idea pionera, nuestra, y hoy la usa todo el mundo. Pero hubo algo más muy importante que también inventó Cruyff. Sí, claro. Cuando comencé mi carrera como entrenador en el Ajax, no era entrenador, no tenía título y el sindicato holandés no me dejaba trabajar, así que inventamos un término que hasta hoy se usa, director técnico, una denominación que se usaba por primera vez en el fútbol mundial y que en rigor partió como un truco legal para poder dirigir sin ser entrenador. Nos amenazaron con acciones judiciales, pero salimos adelante con ese nuevo concepto, que era lo mismo, pero con otro nombre. Me hacía cargo de todo, pero no podía estar en la cancha ni en los entrenamientos. Hoy sí se puede y el nombre quedó para siempre. Un genio que mejoró su entorno, su grupo de referencia, su profesión. El futbolista más importante de todos los tiempos, como ya está dicho. Juicio que compartía otro genio, mi buen amigo Eduardo Bombalet. ¿Es Cruyff para ti el mejor jugador, como lo dijiste el otro día? Cruyff es el mejor jugador de la historia. A juicio tuyo. Cruyff sí, mejor jugador de la historia. Un referente total también en Sudamérica, aunque no jugó el famoso Mundial del 78 en Argentina. Durante mucho tiempo se dijo que fue por razones políticas, por condenar la dictadura de Videla, pero aunque Cruyff siempre fue contrario a las dictaduras, y de hecho tuvo varias peleas contra Franco en España, no fue por eso que no viajó a Argentina. Tras guardárselo mucho tiempo, en su libro Cruyff cuenta la verdadera razón de su ausencia. Un poco antes del Mundial, en septiembre del 77, ocurrió algo terrible. Yo estaba en mi departamento en Barcelona con toda mi familia cuando lo que pensamos que era un mensajero tocó el timbre. Cuando se abrió la puerta me encontré con una pistola apretada contra mi cabeza y un tipo que me obligó a acostarme en el suelo junto a mi mujer. Todos estábamos en casa, los niños en sus piezas. Me ató y me amarró a un mueble, pero en un descuido mi mujer se escapó y pudo huir para pedir ayuda. El tipo se puso nervioso, hubo gritos, me solté, pude agarrar la pistola antes que él y luego llegaron los vecinos y los redujeron. La idea, al parecer, era un secuestro para cobrar rescate. Los 6 meses siguientes fueron espantosos. Teníamos vigilancia policial permanente en todos lados, un par de agentes dormían en la casa y teníamos prohibido contar. Obviamente no podía dejar sola a mi familia y tuve que decir varias mentiras para no ir al Mundial. Happel, el técnico de Holanda, no podía entender mi negativa, el país tampoco, menos sin saber la razón verdadera, pero obviamente me mantuve firme y no viajé, pero fue por eso. Y cuando Holanda llegó a la final, claro, me costó aún más asimilarlo. Debía haber estado ahí en esa segunda final después de la de Alemania, éramos casi los mismos y seguramente habríamos sido campeones. En perspectiva, perdí la oportunidad de haberme retirado en la cima, pero no podía abandonar a mi familia. Una postal muy clara del tipo de persona que era Cruyff. El número 1, el más relevante de todos en la historia del fútbol. Mucho más que Pelé, que Di Stéfano, que Beckenbauer, que Messi, que Maradona, que Bielsa o incluso que Guardiola. Cerramos justamente con la voz autorizada de su pupilo más adelantado, Pep. Johan es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. No hay ningún personaje que haya dado tanto al fútbol como jugador y entrenador a la vez. Ha instaurado una forma de jugar en 2 impresionantes clubes como el Ajax de Ámsterdam y el Fútbol Club Barcelona. ¿Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff? Imposible. Johan cambió la mentalidad del Fútbol Club Barcelona. Otros entrenadores han ganado más que Johan como entrenador. Igual, por ejemplo, yo. Pero Fabio Capello o Arrigo Sacchi o Mourinho, pero el legado, el cómo ganar, la forma de jugar que se ha instaurado, que llegas, la introduces y la puedes mantener durante 20 años, solo pueden conseguirlo personas, genios absolutos. Ha sido la persona más importante de mi vida a nivel profesional. No, mejor aún que cierre el propio Cruyff, con un resumen de su filosofía y un leitmotiv muy simple, pero muy claro. Porque hay una ley para todos los deportistas y en el fondo para todas las personas
Tú sacas lo que pongas dentro. Si tú pongas el 100%, sacarás el 100% de tus calidades. Si pongas 90, nunca llegues al 100. El minuto de silencio en recuerdo, en memoria de Johan Cruyff. Emisor Podcasting.